Antes de entrar a mirar el capítulo 40 de Isaías, me gustaría que usted supiera algunas cosas importantes con las que inicia esta segunda parte del libro de Isaías. Capítulo 1 al capítulo 39. Describe situaciones en la vida del pueblo de Israel, ya en su carrera hacia el juicio divino. Isaías ministró no menos de 50 años. Fue un profeta de la corte real. Él le tocó predicar la palabra, anunciar la palabra, advertir al pueblo, aconsejar, instruir, corregir. Al final de sus años, cuando ya Isaías mira lo que va a venir para el reino de Judá, porque ya el reino del norte, el reino de Israel, se desenfrenó y fue llevado cautivo por los asirios. Pero Judá, el reino del sur, todavía quedaba un poquito. Pero también fue inexorable el destino de Judá. Así es que Israel toda como nación tuvo que ser y caer bajo la severidad del juicio de Dios. En el capítulo 40 hasta el capítulo 66 se inicia la sección que algunos llaman el segundo Isaías o el segundo libro de Isaías. ¿De qué nos va a hablar a partir del capítulo 40? Capítulo 40, de forma profética, él va a mirar lo que a Israel le va a acontecer en el futuro. Es al final de sus días que Dios le abre la panorámica, no solo divina, del cielo, sino que Él le abre la historia humana de su pueblo Israel y de todas las naciones, de lo que habría de suceder en el futuro distante, 70 años después, y en el futuro eterno, miles de años después, porque se van a combinar eventos de la primera venida de Cristo con eventos de la segunda venida de Cristo, a establecer su reino glorioso en la tierra, reino que algunos ni creen ya. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderezcan calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Aquí está la primera división de este párrafo, de este capítulo 40. Palabras de consuelo, vean cómo lo vio. Consolados, 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 pueblo mío. Díganle al corazón de Jerusalén que su tiempo ya es cumplido. Oiga bien, Isaías está mirando 70 años después lo que va a pasar con el pueblo de Dios una vez que el juicio y la disciplina divina haya sido suficiente sobre ellos. Yo sé que la cristiandad moderna usa estos pasajes como promesas lindas para nosotros hoy. Algunos las usamos para este año 2021. Hermanos míos, tú no puedes usar ninguna promesa divina si primero no has sido procesado por la disciplina de Dios. Y ese es el cuidado que hay que tener cuando miramos los profetas. Por eso hoy en día se busca mejor escuchar a otro tipo de profeta y no profetas bíblicos, porque ellos son la mente y la voz de Dios. Ellos van allá, más allá, hermanos míos, de añoranzas y de fantasías. Ellos funcionan de acuerdo al plan y al designio divino. Vea qué pasaje más lindo. Habla del desierto, habla de la soledad. Si usted observa el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, se le atribuye a Juan el Bautista esta entrada maravillosa. Porque Isaías en la primera parte está hablando del consuelo y del perdón que traería la manifestación
de la gloria de Dios encarnada en un cuerpo, que es lo que dice Juan capítulo 1 cuando dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando en los primeros versículos? Está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, pero a la vez en el verso 5 está hablando de la primera y de la segunda venida. La primera venida, Él manifestó su gloria haciendo milagros, maravillas, pero tenía que morir para poder traer perdón. Si no hay muerte, no hay perdón, hermanos míos. Él tenía que morir para traer perdón. Entonces Isaías miró la gloria de Dios viniendo en carne. Dice, y toda carne la verá. Toda carne la vio en Jerusalén, en Galilea, en Nazaret. La vio vestida de judío. La vio como aquel que habitó en la ciudad de Nazaret, llamado el Nazareno. La vio sanando al enfermo, la vio levantando al paralítico, resucitando a los muertos, multiplicando el alimento para las multitudes, calmando las tempestades. La vio limpiando a los leprosos. La vio, hermano, levantando en sus brazos a los niños que venían a él. Esa fue la primera entrada de la gloria del Señor. Juan el Bautista dijo, preparen el camino del Señor. Ahora, Isaías usa lo que se llama hipérboles, que son figuras literarias, poéticas, para describir cómo era que se llegaban y se preparaban los pueblos para recibir a los soberanos, a los reyes. Tenían que prepararle lo que llamaríamos hoy la alfombra roja. Y dice Isaías, preparen camino. Ahora, Isaías dice algo interesante, dice, todo valle sea alzado. Esa es una hipérbole. Bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿De qué está hablando hiperbólicamente aquí? Figurativamente, lo humilde sea levantado, exaltado. El soberbio tiene que humillarse, el desobediente tiene que alinearse y el rebelde endurecido tiene que suavizarse. Esto es de forma poética cuando habla del valle. El valle es algo que está abajo, aquellas planicies. Está hablando del humilde, del humillado, del pobre, sea exaltado. El monte y el collado, esos montes lindos, hermosos que tenemos en nuestro entorno, cuando se está allá arriba, se ve paraíso, se ve en nuestra ciudad lo más linda. Esa gente que está en las alturas, soberbios, altivos, humíllese. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. El desobediente dice, ubíquese, y el rebelde tiene que ser ensuavizado. ¿Por qué? Porque se va a manifestar la gloria del Señor. ¿No dice ese Juan el Bautista? Lean el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 de Lucas y el capítulo 1 de Marcos. Ellos dicen que el que les tocó ese trabajo fue a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que venían los soldados? ¿Qué tenemos que hacer? No cobren más, no sean choriceros. Y empezó a decirle a la gente, y usted con su, al que no tiene, denle de su vestido. Está hablando figurativamente. Isaías miró allá en la distancia que un día el perdón y el consuelo se manifestaría a través de una persona, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que esa primera venida prepararía luego a su pueblo redimido y salvado, perdonado, consolado, para luego en segunda venida venir con gloria a establecer su reino glorioso en esta tierra. Esto es lo que tenemos, hermanos. Este es el Dios de la historia. Este es mi Redentor. ¿Cómo empezó este año? ¿Con buenos augurios? ¿Cómo empezó este año, hermanos? ¿Con positivismo? Esto es. He escuchado tanto estos años, estos días, como se escucha cada año. No aparece la palabra Jesús en ninguno de los buenos deseos que tenemos. A mitad de este año, más o menos en junio, julio, empezaremos a oír otra vez las nuevas promesas para el próximo periodo de gobierno. Jesús no está en los planes. Jesús no está en el presupuesto ni de las familias. ¿Han notado cómo empezamos el año ya volviendo a la normalidad? Playas llenas, ahogados. Ya no reventamos bombetas. Ahora se hizo una AK-47 para celebrar en los barrios. Es
Volvemos a la normalidad. Estamos volviendo a la normalidad. Estamos escuchando, Dios está escuchando las oraciones. Playas llenas otra vez. Carreteras taqueadas de vehículos llenos otra vez. El narcotráfico, ya hasta los soles encontraron buen terreno aquí en Costa Rica. Cuando miro el trasfondo de Israel y lo que Isaías está diciéndole que va a suceder, miro nuestra sociedad inexorablemente igual que Israel. Es como un micro Israel del macro, el mundo. Otra vez, la normalidad. Los mejores augurios para el 2021, pero sin Cristo. Él no, es nuestro positivismo. Nuestras frases hermosas y lindas de prosperidad, de bienestar, de que nos vaya bien, porque como alguien dijo, es un pueblo noble que ha sabido enfrentar este virus. Hermanos, Dios está dando de que a Él se le esté minimizando y a su Hijo se le esté desechando. Y solamente sea el lazarillo en quien confiamos para que nos ayude en nuestros sueños y logros del 2021. Hermanos míos, ¿por qué le hablé rápidamente del trasfondo de Israel? Porque eso fue lo que vio Isaías. Nada de lo que usted va a ver en el capítulo 40 hasta el 66 iba a venir hasta que aquella nación no aprendiera lo que dice el versículo 1 y 2. Porque doble ha recibido de la mano del Señor. Dile que su tiempo se ha terminado, que su pecado ha sido perdonado. Isaías miró la obra redentora de perdón, de redención, a través de la manifestación primaria del Hijo de Dios viniendo a morir. Díganle que se consuele. Su consuelo viene, su consuelo y perdón viene, porque ha recibido doble, o sea, ya es suficiente. Hermanos míos, el hombre pide a gritos la doble de la disciplina divina. Y Dios dijo, se las voy a dar para que luego vean mi consuelo y mi perdón y se puedan volver a mí. No hay año victorioso si Jesucristo no es el Señor de nuestras vidas. No importa cuán lindo hablemos, hermanos míos. No importa cuán lindo hablemos. Esta es la normalidad que queremos. Riñas. ¿No vieron la noticia? Las máquinas de bomberos corriendo el 28 de diciembre. ¿Qué fecha es el 28 de diciembre? Las máquinas de bomberos, los señores, los muchachos voluntarios que estaban armándose porque creían que había incendios o emergencias. Y cuando llegaron era el 28 de diciembre, el día. Esta es la sociedad que tenemos. ¿Qué me importa lo que está pasando? Tuvimos ahogados, ya estamos volviendo a la normalidad, ya la gente se ahogó este diciembre. Alguien en un barrio celebró con una AK-47, inconcebible, pero ya es normal. En el próximo este año tal vez habrán unas 3 o 4 más porque están animándose mutuamente. ¿Cuáles son sus oraciones para este año? ¿Cuál era la oración de Dios a través del profeta? Les voy a dar un consuelo, pero primero les voy a dar 70 años de tragedia y de dolor. Y un remanente fiel entendía todo eso, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Un remanente fiel entendía. En primer lugar, Isaías inicia su sección con consuelo, perdón y manifestación de la gloria de Dios que vendría después de un proceso duro y terrible, vergonzoso, trágico y doloroso para el pueblo de Dios. En segundo lugar, nos dice en el verso 6 al 8, vea qué interesante, la segunda cosa que Isaías nos va a decir. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, dijo el profeta, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Versos 6 al 8. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo.
La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La segunda cosa que Isaías quería dejar grabado en el corazón del pueblo de Dios, que es el mismo propósito de todas las épocas y de todos los tiempos, y hoy mucho más también. Porque la oscuridad en nuestro siglo XXI es más densa todavía. Es más densa que lo fue hace 40 años, que lo fue hace 50 años. Las tinieblas son más densas hoy, y me refiero a tinieblas morales y espirituales. Él le dice a Isaías, diles que toda carne, toda persona, la humanidad, es transitoria. Que todos sus logros, muy linda, hermanos. Muy lindo, hermanos. Ciencia. Mire, estoy hoy por las redes sociales yo usando el Facebook, usando la tecnología, todo lo de punta, avanzado. Y eso que yo no soy tan actualizado como otros colegas están mucho más actualizados y más diestros en este asunto para obtener mayor audiencia y por supuesto mayor dividendos financieros y económicos, que es la prioridad en estos días. ¿Qué le dice? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué es lo que estamos hablando en el verso 6 al 8? La transitoriedad humana ante la eterna palabra de Dios. Y eso es lo que va a quedar claro en Isaías, en su registro, y lo quiere machacar bien en su pueblo Israel y decirles lo que se les enseñó desde Moisés de tiempos antiguos, eso va a ser inviolable. Ustedes se van a quebrar sobre mi palabra que es eterna. Ustedes no son eternos en el sentido humano. Mi palabra sí es eterna. Y oiga lo que dice: toda su gloria como flor del campo. Gloria, grandes lumbreras de la tecnología, grandes lumbreras de la política, grandes lumbreras de la economía, grandes lumbreras de la intelectualidad, grandes lumbreras de la ingeniería. Eso se llama gloria. ¿Y cómo es esa gloria que dijo Dios? Es como hierba. Es como la hierba. Se seca, hermanos. El futuro de esta humanidad será peor que las, ¿cómo se llaman? Que están en Egipto, las pirámides egipcias. El futuro de esta humanidad será peor porque todavía hoy tenemos un registro, un vestigio de 3.000, 2.500 años atrás, viendo esas pirámides todavía ahí. Por eso algunos creen que fueron extraterrestres y no fueron extraterrestres, fue una comunidad de esclavos hebreos viviendo también la disciplina de su Dios. Ellos fueron los que construyeron esas pirámides. Por supuesto, tiene que la comunidad intelectual desviar la atención hacia algo que está afuera, que vinieron a hacer las pirámides, porque en el momento que se diga que fueron esclavos que las dijeron, le dan un aval al registro bíblico, y no se puede avalar la Biblia, porque la Biblia es un libro de mitos y de cuentos, solo para ingenuos. Esta es la palabra eterna, hermanos. Y todo su alcance, su perfume fino, su ropa fina. Ahora vienen ya los carros electrónicos, no sé si iremos a volar y yo podré ver los vehículos volando, no sabré si andaré ahí, no sé si me irá a dar vida. Dice Dios, todo eso es, ¿cómo dice? Como la flor del campo. Marchítase la flor, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es la humanidad. Somos frágiles, hermanos. Yo sé que esto golpea el ego, como lo que compartí el miércoles pasado al cerrar el año. Nadie quiere hablar de esa fragilidad. Hemos usado y aprendemos a utilizar una serie de lenguajes refinados para no mostrar nuestra humildad y sencillez y reconocer que un microorganismo nos puso de rodillas. Y algunos están observando de forma interesantísima que las noticias hablan del virus del 2020, o sea, pasó allá, o sea, ya no tenemos virus. Bueno, yo estoy viendo hoy aquí
A la mayoría con mascarillas. Todos pueden estar haciendo pelota en los buses, todos pueden estar haciendo pelota en las playas, en los restaurantes, todos pueden hacer pelota donde sea, menos en el lugar donde nos congreguemos para adorar al único que nos puede sostener. Esa es una broma, hermanos. Esta es la broma humana. Esta es la broma de la insensatez humana. Pero el premio les va a llegar. Dios dijo, de la mano de mí van a recibir doble. Porque es Israel el prototipo de las naciones. Es Israel el prototipo de las naciones. Marchítase la flor, sécase la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Lo dijo Isaías, lo dijo luego Jesús y lo dice luego el Apocalipsis. Y aún así la humanidad no entiende. Hermanos míos, no importa lo que logremos, no importa lo que alcancemos, su propia vida se está marchitando. Su servidor hace unos años no necesitaba anteojos, hoy lo necesito. Su servidor tenía más negrito el cabello y toda mi dentadura era completa en 1980. En 1960 tengo que usar prótesis para poder digerir y también dirigirme bien a ustedes y a los que me honran, para que no se vean algunas secciones más oscuras que otras. Marchítase. Nadie quiere aceptar que nos estamos marchitando. Los cosmetólogos son expertos, son millonarios, amasan. Los cirujanos plásticos están haciendo grandes riquezas, porque nadie quiere afectar que somos transitorios. De eso nos habla el verso 6 al 8, y de eso le dice Isaías al pueblo. Pueblo, van a ir allá. Moisés se los advirtió hace 1000 años atrás. Hoy se lo repito yo, van a ir allá. Y hasta que cumplan 70 años, como luego lo va a decir Jeremías, los haré volver. Isaías solo lo vio, Jeremías lo experimentó, hermanos. 42 años ministró Jeremías, Isaías unos 50 años. Jeremías 42 años, su palabra es que, ¿sabe con qué lo premiaron a Jeremías? Lo agarraron y lo tiraron en un pozo. Y llegaron luego los babilonios y lo sacaron de esa cárcel. El pagano honró al siervo de Dios y el pueblo lo desechó. La palabra del Señor permanece para siempre. Cada tilde, dijo Jesús, cada punto y cada coma, cada letra tendrá perfecto cumplimiento. No es lo que diga el hombre, quien sea, puede ser Bill Gates, quien sea, es lo que dice Dios, hermano, lo que va a permanecer. En tercer lugar, hermanos, yo tomé esta sección rápidamente que va desde el verso 12 hasta el verso 28. En tercer lugar, Isaías va a tomar, que es lo que va a prevalecer en esos 26 capítulos que siguen del segundo libro de Isaías. En tercer lugar, Isaías les va a recordar a ellos quién está en control de la historia. Y permítame leerle despacito, porque no voy a analizar el texto, pero se lo voy a leer y mencionar algunas cositas. Desde el verso 12 al verso 15, luego el verso 17 al verso 18, luego el 21 al 25 y luego el 28. Voy a hacer un resumen desde el 12 al 28 de lo que Isaías les va a decir en tercer lugar a esa nación y a todos aquellos que se expongan al mensaje profético. Él empieza con preguntas afirmativas para mostrar quién es el absoluto. ¿Quién es realmente el grande? ¿Quién es realmente el soberano? ¿Quién es el que maneja con hilos, pero en perfecta forma y manera, toda la historia desde su inicio hasta el final? No solo de la tierra, hermano, no solo de la tierra, del universo entero. Y él pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Las aguas, hermanos. Piense cuántas aguas hay, no solo en el mar, también arriba, evaporadas. Dice que todas las aguas están en el hueco. Son hipérboles, hermanos. Exageraciones.
¿Quién midió, hermanos? Porque hoy hay día hay algunos en el sur que ya se retiró de la política, lo siguen consultando. Y otro allá de Microsoft que lo siguen consultando. A ver, porque como fue una maravilla con computadoras, cree que es una maravilla para todo lo demás. La insensatez humana no tiene límites. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Palmo. ¿Saben qué es un palmo, hermanos? Palmo es lo que va del codo a la mano. Un palmo. Esto es un palmo. Midió. ¿Qué dice que midió él? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Mire, solo el Sahara, es impresionante el polvo. Hasta nos llega aquí el polvo del Sahara, hermanos. Ahora en verano vuelve a soplar. Y algunos dicen que en ese polvo vienen montados espíritus. La mitología cristiana, la superstición cristiana es otra insensatez que se ha camuflado. Es impresionante lo que usted escucha de oír cuando suceden esas cosas. Aquí Isaías está hablando que el palmo, él con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Usted es consejero del Señor. En estos días nos han dicho, años atrás, que hay que decretarle a Él. O sea, Dios no puede hacer nada aquí si usted no le decreta a Él. Estos días escuchaba a pseudoprofetas y profetizas, sobre todo mujeres, muy peligroso lo que está pasando. Hay mucha mujer con un espíritu jezabélico levantándose en estos días dentro del ambiente cristiano, diciéndose que son profetas. Y una de ellas que escuchaba estos días dice que tu confesión para el 2021 tiene que ser totalmente firme, porque si no el Señor no podrá funcionar a favor tuyo. Vea lo que dice aquí. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿Quién le aconsejó enseñándole? O sea, ¿quién de nosotros le vamos a decir a Dios qué tiene que hacer? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? O sea, ¿quién de nosotros le puede decir a Dios, Señor, no sabe lo que está pasando aquí abajo? Él sabe mejor que usted y que yo, porque Él lo sabe desde que empezó, por no a pasar y hasta dónde va a terminar esto. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí, hermanos, mire lo que dice. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Hermanos, no dice que es el balde de agua las naciones. Lean bien. No dice que todas las naciones son el agua que está en el balde, en el cubo, en la cubeta. No, dice que todas las naciones para Dios son como una gota de agua que se le cae a usted cuando lleva el cubo. Esa es la idea que tenía el escritor, porque era el agua que se recogía de los pozos o de los ríos y se cogía en cubetas o en cántaros. Y siempre que usted coge va goteando la cubeta o el cántaro. Una gotica de esas, así ve Dios a las naciones. Y nosotros aquí abajo creyendo, comiendo fino. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de Él. ¿Qué son las naciones delante de Dios, hermanos? ¿Qué son las naciones delante? Tienen que leer la palabra. Hermanos, tienen que leer la palabra. Yo sé que esto golpea nuestro ego porque nuestro perfume es muy fino. Hay una actriz que hasta tiene servicio personal de oro a donde vaya, bueno, donde iba, porque ya se acabaron las presentaciones para ella, pues no este año. Pero hasta servicio personal, sanitario personal, transportaba a ella de oro. Pues no es oro lo que sale de nuestro cuerpo. Somos insensatos. Somos lo más insensato que existe. Como nada son las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Hermano mío, sí se puede decir que nosotros venimos de la nada y vamos a la nada, pero nuestro Dios es el todo del todo. Impresionante esto, hermano.
¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué Dios me haréis semejante? ¿No saben? ¿No han oído? ¿Nunca les han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados de que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mire, es redonda la tierra, hermanos. Es redonda la tierra. Ese fue el pasaje que le alumbró los ojos a Cristóbal Colón. Ese fue el pasaje que le alumbró a él. Aún así algunos dicen, esto es mitología, pastor. Siga allí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como chapulines, decimos en Costa Rica. En Costa Rica nosotros decimos chapulines, que son langostas. Como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. ¿Qué son los poderosos para Dios, hermanos? ¿Qué son los poderosos en finanzas? ¿Qué son los poderosos en tecnología? ¿Qué son los poderosos en ingeniería? ¿Qué son los poderosos que están haciendo carros eléctricos? ¿Qué son para Dios? ¿Qué son? Usted se asombra, usted se admira, usted les aplaude. Nosotros les decimos y Dios dice, nada, nada. Les di el poder para hacer eso y ahí abajo están diciendo que yo no existo. O sea, les dio el poder para descubrir la energía, para descubrir cómo hacer un carro eléctrico, un tren eléctrico, un tren bala. Les dio el poder para descubrir un cohete para que vayan un poquito ahí, unas cuantas vueltillas a la luna, si es que van. Y están diciendo, estuve aquí y no veo a Dios por ningún lado. Uno de ellos dijo, aquí estamos, pero no veo a Dios por ningún lado. ¿Qué dice ahí, hermanos? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermanos, graben eso, por favor. ¿De qué está hablando en tercer lugar el escritor? ¿De qué está hablando el profeta? Le está diciendo a esa nación rebelde, le está diciendo a esa nación que va para allá, ¿sabe una cosa? Yo levanté a Nabucodonosor, como también levanté a Faraón, como también levanté a los asirios. He levantado a todos ellos. Ahora a través de Babilonia los voy a procesar a ustedes y a ellos los borraré de la faz de la tierra y los redimiré a ustedes también. Eso es lo que está diciendo. No existe Nabucodonosor, ni existe Ciro, ni existe Darío, ni el Alejandro el Grande, ni el imperio romano, ni el imperio griego, ni el imperio medo-persa. No existen los faraones, no existen, hermanos míos, los babilonios. Fueron barridos, fueron asolados. Él les está hablando aquí que Él es el Señor de la historia. Los va a llevar, los va a disciplinar, los va a procesar. Van a pasar momentos horribles y terribles, pero Él los restaurará un día. Él es el Señor de la historia. No es asunto de confesiones positivas, hermanos míos, por favor. No es asunto de positivismo, ni ideologías extrañas que nos hemos llenado aquí. Ahí te mando buenas vibras. Todo eso, hermano, es respetuoso. Eso es una mezcla de humanismo, ateísmo y racionalismo que no tienen nada que ver con la grandeza absoluta del Señor, del soberano, del creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Señor de la historia. Cuando se sienta un poquito medio acongojado, cuando crea que las cosas no le están saliendo como usted quiere, porque no le van a salir, ni le salió este año, ni nunca va a salir, ni le va a salir menos, como usted quiere, váyase humildemente y abra Isaías, y ojalá se lo pueda leer desde el capítulo 40 hasta el capítulo 60, aunque su cerebro no entienda. Porque el cristianismo moderno está diseñado para razonar. No, hermanos míos, la escritura está diseñada para creerla.
y para que con humildad los montes y collados sean bajados delante del soberano. Nada más. No entiendo esto. Dios no está pidiendo que entiendas, Dios te está pidiendo que le creas nada más. Y que si sos parte de Él, no hay mejor paraguas, como decía el miércoles pasado, no hay mejor paraguas ni sombrilla que la sombra del Altísimo y el abrigo del Omnipotente. Es el mejor lugar donde usted puede estar con los años que vienen. Mire este pasaje. En tercer lugar, Isaías quiere dejar claro la soberanía y la grandeza de Dios. Y por último, vayan conmigo, hermanos, al versículo 29 hasta el 31. Versículo 29 al 31. Versículo 29 al 31. ¿De qué va a hablar Isaías al final de ese capítulo? De dos cosas sencillas: poder y gracia divina. Número uno, hermanos, él habla de consuelo, perdón y manifestación. Número dos, habla de la transitoriedad de la vida humana comparada a la luz de la eternidad de la palabra de Dios. Número tres, él deja claro lo absoluto y lo grande que es Dios, único, incomparable, inmensurable, trascendente, pero también es inmanente, por lo que dice en el verso 29 al 31. Él va a decirle: ese Dios grande y maravilloso, ese que tiene un plan con ustedes, que los va a consolar, que los va a perdonar y que se va a manifestar, y que es el soberano absoluto, cuya palabra es eterna y ustedes son transitorios, ese es el que da esfuerzo al cansado. Vean, hermanos, Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y va a poner otra cosa contradictoria. Él dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él va a cerrar con una promesa, hermanos. Y él va a cerrar con una idea contradictoria. ¿Por qué? Porque él va a usar el término muchachos y jóvenes. ¿Qué es lo más vigoroso que existe en la vida humana? ¿Qué es lo más vigoroso? La juventud. ¿Qué es lo más fuerte que existe? Ser muchacho. Podemos brincar, correr, hacer lo que quiera. Se espera que un adulto mayor, que un anciano, que una persona ya mayor sí sea frágil y se canse. Pero él va a decir que él es más grande que aún la vida más provechosa del ser humano. Y la vida más provechosa y más potente es su juventud, es su adolescencia. Dice: yo soy superior que los jóvenes mismos. Y yo voy a estar con ese remanente. Oiga lo que dice ahí, léalo bien. Él va a dar esfuerzo al cansado. Él va a multiplicar las fuerzas del que no tiene ningunas en este año que iniciamos y en los que vendrán. Aunque la vida vigorosa del hombre se fatiga y se va a cansar, aunque la vida vigorosa del hombre flaquea y cae, los que esperan en el Señor. Él va a hablar de un remanente que va a esperar en Dios. Ahí va Daniel, hermanos, con sus cadenas. Daniel con unos 13, 12 años iba también encadenado. Después de ver con sus ojos a sus padres muertos por la espada babilónica. Ahí iban muchos. Entre ellos Daniel, sus amigos y muchos justos de ese remanente pequeño que también fueron agobiados, iban ahí. A esos Isaías le está diciendo: ustedes que esperan en mí tendrán alas como el águila. Volarán, dice. Se levantarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La pregunta es: ¿eres tú de los que esperan en Dios o te apuntaste a la fiesta de la vida normal? ¿Estás orando por la vida normal del presente sistema? ¿O eres del remanente cuyas alas serán como las de águila? Hermanos míos, tantos se han quedado estos años, este año atrás. Yo les he dado un recuento y este año vienen más recuentos. Quiero que sepan, hermanos, los lugares por donde pasamos en 40 años.
las caritas que van a ver ustedes en las fotografías de gente que estuvo. 40 años después, aquí estamos. Porque hemos aprendido no a esperar en el hombre, a esperar en Él. Los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. No en la cuenta bancaria. No en el negocio de este año. No en la vacuna. Algunos están esperando la vacuna. Los hijos de Dios no esperamos la vacuna. Esperamos en la eternidad, en la grandeza, en la misericordia y en la bondad de aquel que nos ha redimido, de aquel que nos ha traído consuelo. Hace 40 años el consuelo llegó a un joven rebelde y maldiciente en Guadalupe de Cartago. Y 40 años después estoy con ustedes diciéndoles, vale la pena. Nos hemos caído, sí. Hemos tropezado, sí. Hemos fallado, sí. Hemos estado débiles. Pero ¿qué dice aquí? Caen y flaquean, pero los que esperan, siempre hemos esperado en su perdón, siempre hemos esperado en su misericordia, siempre hemos esperado en su gracia, en su bondad. Y cuando creíamos que teníamos poder, Dios nos dio una gran lección y nos hizo comer polvo. Hijo, usted no va a caminar como los demás. Usted va a caminar como los que esperan en mí, en mi misericordia, en mi plan, que es perfecto y maravilloso. Usted no estará en control de nada, pero si te sometes a mí, yo estaré en control de todo lo que usted necesita. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Estás confiado en tu trabajo este año? Pero los que esperan en el trabajo, o estás esperando que vengan por ahí de octubre o noviembre, las grandes disertaciones mediáticas que vamos a tener de los nuevos que se van a levantar a prometernos una economía rebosante, con menos pobreza. Esta es la tragedia humana. Hermanos, quiero cerrar aquí. Isaías mira lo que va a pasar. Cuando él escribe esto, el juicio no había llegado todavía. Hermano, esto es lo glorioso de la palabra. Cuando este anciano profeta está escribiendo lo que Dios le dice, todavía no había llegado el juicio. Él les dice, les voy a escribir, regístralo para que cuando se vayan, se lleven mis rollos. Y cuando estén en ese dolor y en esa penuria, lean lo que va a pasar en los años venideros. En medio del dolor y la tragedia, yo los consolaré, les perdonaré, y un día manifestaré mi gloria sobre ellos. Esto es la profecía bíblica, hermanos. Esta es la verdadera profecía. Hermanos, ¿a quién iniciaste escuchando este año? ¿A quién empezaste escuchando este año? Al Señor de la historia, que su palabra es eterna, registrada en una Biblia que hasta le arrancamos las hojas, que está tirada ahí, guardada. No, hermanos. Él tiene el control suyo y de toda la historia. Y Él dijo, te voy a dar esfuerzo, te voy a multiplicar las fuerzas. Si te vas a cansar y te vas a caer, yo estaré ahí. Si esperas en mí, tendrás nuevas y levantarás las alas como las águilas y correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque yo soy tu Dios. Y a partir de ahí Él empieza a hablar todo lo que viene hablando hasta el capítulo 66. Es la parte de la Biblia de Isaías 40 hasta el 66 donde más veces aparece la palabra no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, sean del remanente fiel al Señor. No tema, porque el Señor estará contigo. Eso sí, no viva por la vista, no viva por sus oídos, viva por las promesas eternas de Dios. Viva por la fidelidad de Él. Y por encima de sus circunstancias, con su fe, mírelo a Él. Él es el Señor que está en control de todo.